última parte. Necesitan esta última parte para su tarea académica. ¿Ya? A ver, comparto. Por lo menos unos 15 minutos para la última parte. Ya, a ver, en la tarea académica, siempre para que haya una relación de lo que se les pide, ¿no? Se les dice que realicen el análisis de desplazamientos utilizando el método de Newmark. Entonces voy a llegar hasta el método de Newmark ahora, por lo menos en una primera parte. La siguiente sesión ya les hablo del otro método, del método CITIDIS, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan comenzar con sus trabajos, con sus tareas, ¿ya? Académicas. Entonces, en el análisis de estabilidad de taludes, el objetivo es justamente ese, ¿no? Analizar la estabilidad, pero en nuestros casos, estabilidad sísmica. ¿Qué tenemos de parte de la estabilidad sísmica en el caso de taludes? Entonces, vamos a hablar sobre la importancia, sobre el análisis estático de estabilidad de taludes y el análisis sísmico de estabilidad de taludes. Entonces, la importancia es que si no realizas tu análisis de estabilidad de taludes, puedes tener este tipo de problemas ni bien ocurra un evento sísmico, ¿no? Si hay alguna pregunta, recuerden que me pueden interrumpir porque no veo quién está levantando la manito. Ok, los taludes se vuelven inestables cuando el esfuerzo cortante inducido, ¿ok?, supera la resistencia al corte, similar a lo que estamos hablando de licuación de suelos. O sea, todo está en función de la resistencia al esfuerzo cortante y qué es lo que dispone el suelo. La estabilidad dinámica de un talud tiene mucho que ver con la estabilidad estática. Y uno de los métodos más empleados se basa en el método de equilibrio límite. Y en este método de equilibrio límite se toma en cuenta el análisis estático y también puedes tomar en cuenta un análisis pseudoestático que ahora lo tienen todos los programas. Hay un curso que seguro que muchos de ustedes, porque sé que la mayor parte se ha matriculado para tener la especialidad en geotecnia y deben de estar siguiendo seguro el curso también de, creo que es muros de contención y empujes de... estructuras de contención. Sí, pero sí. Entonces, en ese curso entiendo que también les dan mayores detalles, ¿no? Sobre este tema. Eso ya lo llevo después, el siguiente. Ok. Entonces, vamos a realizar una breve descripción de los métodos para estabilidad estática de taludes. Seguro que ahí también les han hablado de estabilidad dinámica, pero vamos a volver a tocar este tema en este curso, ¿no? Dándoles de repente algunos criterios rápidos como el método de Newmark, que es el que se les pide, ¿no? En 1992, Duncan presenta una revisión excelente y concisa del estado del arte para el análisis estático, ¿no? Ok, entonces, en el caso, por ejemplo, de los que están haciendo sus temas de investigación en estabilidad de taludes, deberían de leer sí o sí el artículo de Duncan de 1992, porque vas a tener ya gran parte de tu estado del arte, ¿no? Lo desarrolla Duncan. Actualmente los métodos más utilizados son el método de equilibrio límite y el método de análisis tensión-deformación, que es más avanzado, que te da también muy buenos resultados, ¿no? Pero que seguimos utilizando a la fecha este otro método que es el análisis de equilibrio límite. En el método de análisis de equilibrio límite se puede considerar el equilibrio de las fuerzas y momentos o de las fuerzas o momentos dependiendo de cada investigador, ¿no? Supone que la masa de suelo deslizante es rígida, perfectamente plástica, es decir, la superficie de falla va a ocurrir solamente en la superficie de falla potencial. Y se asume que el esfuerzo cortante disponible se moviliza a la misma velocidad en toda la superficie de falla potencial y por lo tanto estamos hablando de un factor de seguridad constante. Entonces, ¿cómo se evalúa? En función de un factor de seguridad. Pero ahora tienes que verificar cuál es tu esfuerzo cortante resistente
Recuerden que ese esfuerzo cortante resistente parte de la ecuación de Coulomb, C más esfuerzo tangente de phi, es esta ecuación. Sobre el esfuerzo cortante movilizante, que es lo que tenemos que encontrar. Conceptualmente, cualquier talud con un factor de seguridad superior a 1 en este método, porque cuando hablamos del método de equilibrio límite, hablamos de factores de seguridad, ¿no? Debería ser estable. También van a buscar más adelante qué dice la norma con respecto a los factores de seguridad de estabilidad de taludes, ¿no? En la práctica, sin embargo, se ha visto que rara vez se considera aceptable a menos que el factor de seguridad sea significativamente mayor que 1, ¿no? Cuando tienes valor de 1 muy cercano, incluso asumes que no es posible que falle por la cantidad de incertidumbres que tenemos en el terreno. Este método no brinda información sobre las deformaciones que te va a ocurrir. Te va a dar un solo valor, que es el factor de seguridad. Si tu factor de seguridad es menor a lo permitido, entonces tu talud va a ser inestable. Y si es mayor, entonces tu talud es estable. El suelo no tiene un comportamiento de un material perfectamente rígido ni plástico. Recuerden que en el suelo nosotros tenemos un momento en que se comporta de manera elástica en un primer tramo y luego pasa ya a otro tipo de comportamiento. Para el análisis de equilibrio límite se han desarrollado diferentes métodos, una variedad de métodos en función a la forma de superficie de ruptura o a las ecuaciones de equilibrio que satisfacen, ¿no? Como pueden ver en los gráficos. Por ejemplo, la falla planar, ¿no? La falla planar que ha sido analizado por el método de Kuhlmann-Taylor en 1998, igual lo comenta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tendré ese tipo de falla en mi talud? Costa Verde, ¿tendrá ese tipo de falla? ¿Podré utilizar ese método? ¿No? Luego, las superficies de falla conformado por 2 o 3 planos pueden ser analizados por el método de cuña. Método de cuña, no está acá el gráfico, pero el método de cuña significa que más o menos de esta forma va a fallar tu talud, ¿no? Ok, en taludes conformados por suelos homogéneos, la superficie de falla generalmente es circular, principalmente cuando tus suelos son cohesivos, entonces vas a tener una falla circular. Se ajusta la Costa Verde a un método de falla circular. ¿Utilizarían ustedes el método de Fellenius, Bishop para la Costa Verde? Probablemente no, ¿no? Porque si han hecho recorrido, tiene otro tipo de falla, ¿no? Cuando el talud está conformado por estratos heterogéneos con resistencia anisotrópica, pueden ser analizados utilizando la falla de Morgenstern-Pry, el método de Morgenstern-Pry, Spencer y Jambu. Y es lo que comentaba, creo, uno de vuestros compañeros. Decía, puede utilizar algún otro método, sí. Ese es el método de análisis de equilibrio límite, ¿no? O sea, les estoy simplemente dando un resumen de estos métodos. Ahora, ¿qué pasa con el método de análisis de esfuerzo de formación? ¿No? Como su mismo nombre lo indica, no te puede dar un factor de seguridad, te va a dar cuáles son los esfuerzos y cuáles son las deformaciones que se van a presentar en cada elemento que analices. Esto se realiza mediante el método de elementos finitos, ¿no? Donde discretizas toda tu superficie y vas analizando en área por área qué es lo que está pasando con tus esfuerzos y tus deformaciones. También tendrías que sacar cómo varían las presiones intersticiales y los desplazamientos, ¿no? Entonces, permite evaluar la estabilidad de talud antes, durante y después de la construcción. Ofrece la ventaja de poder identificar el método más probable de falla mediante la predicción de deformaciones. O sea, te va a decir dónde tienes las mayores deformaciones y entonces tú vas a saber realmente por dónde estaría pasando la falla, el punto de falla, ¿no? La precisión de los análisis de esfuerzo de formación está influenciada por la precisión con la que el modelo esfuerzo de formación representa el comportamiento real del terreno. Todos estos métodos han sido utilizados durante todos estos años. Ahora, mientras que la base de datos de fallas inducidas por el sismo, con la que tú puedes calibrar tu modelo, porque la idea se trata de eso, ¿no?
es más grande tu base de datos, entonces tú puedes decir, yo tengo más confiabilidad de mi modelo, ¿ok? Ahora, en el análisis de estabilidad de taludes, realmente tenemos otro tipo de problemas cuando tenemos los esfuerzos dinámicos, ¿no? ¿Cómo ingreso el movimiento sísmico? Otra vez, regresamos a la Costa Verde. ¿Cómo van a ingresar el esfuerzo sísmico, el movimiento sísmico? ¿Van a ingresar un solo valor, el máximo valor del movimiento sísmico, o vas a registrar tu tiempo historia? La inestabilidad de talud frente a cargas sísmicas se puede agrupar en dos categorías: inestabilidades inerciales y las inestabilidades debilitantes. Las inestabilidades inerciales, en este caso la resistencia al corte del suelo, permanece relativamente constante, pero tus deformaciones en el talud se producen por excesos temporales de la resistencia ocasionado por los sismos. En las inestabilidades debilitantes, el sismo te va a debilitar el suelo, tanto así como para que tu terreno ya no se mantenga estable, ¿ok? Un caso de cuando no se mantiene estable, es el tema que acabamos de ver, de licuación de suelos. Para la inestabilidad inercial, nosotros tenemos los métodos pseudoestáticos, el del bloque deslizante de Newmark, de McDicicit, y análisis de esfuerzo de formación. Ese es el que les piden en el trabajo, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Que tú tienes tu sismo y estos pueden inducir esfuerzos dinámicos horizontales y verticales significativos. Y estos esfuerzos te van a producir esfuerzos dinámicos normales y cortantes a lo largo de las posibles fallas dentro de tu talud, ¿no? Ok. En el análisis pseudoestático, para el análisis pseudoestático, ustedes normalmente utilizan programas de cómputo para ayudarse, ¿no? Por ejemplo, el slide, ¿no? Y se les ha mandado el archivo comprimido del slide para que puedan ustedes procesar. Y seguro que muchos de ustedes tienen este programa, ¿no? Entonces, en estos programas, sí, tú puedes modelar el análisis pseudoestático. ¿Qué significa el análisis pseudoestático? Darle un solo valor de aceleración, tu aceleración máxima, ¿no? Tu coeficiente sísmico a tu modelo, ¿no? Entonces, ahora ustedes son conscientes de que el sismo tiene diferentes valores de aceleración. Entonces, en el análisis pseudoestático te dicen, bueno, vas a dar un solo valor. Puede ser el máximo, puede ser las 2/3 partes, ¿no? O puede ser un medio, y ahí vas a buscar los criterios, ¿no? La primera aplicación de este método fue distribuido por Terzaghi, ¿no? Es un método simple y actualmente incorporado en muchos programas de cómputo. ¿Qué pasa con los resultados del análisis pseudoestático? Dependen mucho de qué valor de coeficiente sísmico estás ingresando, ¿no? Entonces, en el trabajo ustedes les dicen, ingresa un valor de coeficiente sísmico, pero para eso busca la información básicamente del espectro de respuesta que tienes en la plataforma de Sensico y que te saca de los estudios de peligro sísmico, ¿no? Entonces, de ese vas a tener que sacar el valor más alto y tener el valor de tu coeficiente sísmico, ¿no? El valor del coeficiente sísmico te va a controlar la fuerza inercial de la masa sobre el plano de falla. Ahora, si el material del talud fuera rígido, la fuerza de inercia inducida en un deslizamiento potencial sería igual al producto de la aceleración horizontal por la masa del material inestable. Este si el talud fuera rígido, ¿ok? O sea, fuerza es igual a masa por aceleración. En reconocimiento de que los taludes reales no son rígidos, ¿no? Y que la aceleración máxima existe solamente por un tiempo corto, porque tú tienes tu sismo y tu máxima aceleración la vas a tener en un segundo de repente, ¿no? Los coeficientes pseudoestáticos utilizados en la práctica generalmente corresponden, ¿no?, a diferentes criterios. Por ejemplo, aquí hay un valor que te dice, mira, solamente toma la mitad, 0.5 de tu aceleración máxima. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, te vas a la plataforma de Sensico, buscas tu zona de estudio, sacas tu espectro de respuesta, vas a sacar ahí tu valor de la aceleración máxima. Tu aceleración máxima te sale para tu zona de estudio
0.48. Entonces, el KH que vas a utilizar va a ser la mitad de ese valor. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que considerar para sus trabajos, ¿no? Ese coeficiente sísmico depende de los estudios de peligro sísmico, ¿sí? Y aquí es por eso es que en el trabajo se les dice, busca la plataforma, ¿no? Hay una plataforma, la plataforma de Sensico, para que encuentres el valor que te toque en tu zona, ¿no? Puedes sacarlo de las curvas de isoaceleraciones, ¿no? Entonces pides las coordenadas y en qué punto te tocó y acá tienes el valor, ¿no? Pero existen muchos mapas de isoaceleraciones, entonces tendrías que buscar el último criterio. Puedes sacarlo de la norma E030, ¿no? Por ejemplo, si te ha tocado en zona 4, zona 3, zona 2, ¿no? Puedes sacar ese valor de ese coeficiente, ¿no? Entonces, ¿qué valor tendrías que emplear? Algunos autores te dicen 3/4, otros, como el que acabamos de ver, ¿no? Te dicen 1/2, o sea, 0.5. Para el curso se emplearán las curvas de isoaceleraciones que se indiquen en cada caso y se deberá de tener presente que se empleará un periodo de retorno de 475 años, ¿no? Bueno, pero para el trabajo les están pidiendo que lo saquen a partir del estudio de peligro sísmico, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas del análisis pseudoestático? ¿Qué desventajas encontraríamos al análisis pseudoestático, ¿no? En realidad, es un solo valor el que le estás dando. Entonces, a partir de ahí ya vas a tener limitaciones, ¿no? Terzaghi afirma que el concepto que transmiten de los efectos de los sismos en taludes es muy impreciso, ¿no? Y que un talud podría ser inestable incluso si el factor de seguridad pseudoestático calculado fuera mayor que 1, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre. La experiencia ha demostrado, por ejemplo, que el análisis pseudoestático puede ser no confiable para los suelos que acumulan grandes presiones intersticiales. Estamos hablando entonces con presencia de nivel freático, o muestran una degradación a la resistencia de más de 15% del sismo, ¿no? Ahora, algunos resultados de los análisis pseudoestáticos de presas te dan los valores del K/H, ¿no? Cuando tu K/H, tu coeficiente que vas a ingresar es 0.10, ¿qué factor de seguridad sale? En otra presa, ¿no? San Fernando, 0.15, ¿qué factor de seguridad? 0.20 en Japón, ¿y qué factor de seguridad? Ya. El caso del análisis, en 3 minutos, voy a intentar darles por lo menos el concepto principal como para que ustedes intenten hacer algo en sus trabajos, ¿no? En el caso del análisis del bloque deslizante, que corresponde al método de Newmark, ¿no? Newmark desarrolla un procedimiento alternativo para el análisis de estabilidad de taludes, ¿no? No se va de repente a, pues, hacer un análisis tiempo-historia, pero sí te dice, mira, no solamente te voy a dar el valor de un factor de seguridad, sino te voy a decir cuál va a ser la deformación que va a tener. Porque esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Y cuánto se va a deformar y hasta qué valores pueden ser permitidas esas deformaciones, ¿no? Debido a las cargas sísmicas, los taludes presentan desplazamientos y esos desplazamientos son muy importantes. El método de Newmark te determina tu aceleración crítica con base a la fuerza inercial y en base a un factor de seguridad, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de Newmark? Te dice, muy bien, haz tu análisis de estabilidad de taludes en el GeoStudio, por ejemplo, o en el slide. Muy bien. En tu análisis de estabilidad de taludes, vas a ir verificando con qué valor de aceleración, o sea, le vas a ingresar un coeficiente sísmico, ¿no? Y vas a ir analizando cuál es el valor de seguridad, ¿no? O cuál es el valor de la aceleración para el que el factor de seguridad sea 1. ¿No? Entonces tú empiezas a jugar, dices, a ver, le voy a dar 0.5. Muy bien, haces tu modelamiento y tu factor de seguridad te sale 1 punto diferente a 1. Entonces vas jugando. Ahora factor de seguridad, ahora le voy a dar una aceleración de 0.4, de 0.3, de 0.25. Hasta el momento en que llegues a tener el factor de seguridad de 1 en las condiciones pseudoestáticas, anotas tú ese valor. ¿Qué valor en todo? ¿Con qué valor de aceleración se llega a tener un factor de seguridad de 1? ¿No? Ese factor de seguridad de 1, ¿no?
es tu aceleración crítica, ¿ya? Ahora, viene la segunda parte. Ya tienes tu aceleración crítica, ¿no? Tu aceleración crítica, por ejemplo, llegó a ser, cuando le diste una aceleración de 0.4, ¿no? Un coeficiente de 0.4 G. Muy bien, entonces, esa es tu aceleración crítica. Ahora, tú tienes tu registro tiempo-historia. En tu registro tiempo-historia, ¿no? De aceleraciones versus tiempo, tú identificas ese valor de 0.4, ¿dónde cae? Entonces, de repente tu registro tiempo-historia, por ejemplo, si tienes el sismo de Chile, tienes 0.70, entonces 0.4 te va a caer más o menos aquí. Entonces, marcas toda la zona o las zonas superiores, inferiores, que son superiores a 0.4. Entonces, de esta zona nos interesa sacar los desplazamientos, ¿no? Porque todo lo demás, sabes que no le va a ocasionar inestabilidad a tu talud, ¿ok? Entonces, tienes que marcar esta zona. Y solo de esta zona es que vas a integrar esa partecita, ¿no? Para sacar velocidades. Y si vuelves a integrar ese tramito, vas a sacar los desplazamientos. Y ahí tienes los desplazamientos, ¿ok? Ahora, cuando existen códigos o programas, es más que todo para identificar esta zona, ¿no? ¿Ok? O para sacar la doble integral para determinar desplazamientos de esta zona. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tú no tienes ningún programa? ¿Podrías hacerlo en el Excel? Sí, podrías hacerlo en el Excel, ¿no? Y en el Excel tendrías que programar la integración de tu aceleración para tener la velocidad y la integración de tu desplazamiento, pero solamente de estos puntos, de los que están excediendo. Esos son tus desplazamientos permitidos, ¿no? Quería mostrarles algunos valores, ¿no? Los taludes estables presentan desplazamientos permanentes menores que 10 centímetros. Los taludes con desplazamientos entre 10 y 100 centímetros pueden causar grietas o pérdidas al corte. Y los taludes con desplazamientos permanentes mayores a 100 son inestables. ¿Eso quién lo dice? ¿No? Aquí está la referencia. California Seismic Hazard Mapping, ¿no? Indica esa información. ¿Ok? Entonces creo que con eso pueden comenzar vuestros trabajos, ¿no? La tarea académica que tienen. Creo que eso sería todo por mi parte. No olviden, nos estaríamos viendo en todo caso ya en la próxima semana en el taller, ¿no?